Buenos días a todas y todos. Vamos a empezar con esta conferencia. De entrada, pues muchas gracias a todas y todos ustedes porque pues es muy bueno tenerlos aquí. Vamos a conversar con la doctora Vanessa Lem, que viene desde Londres para hablarnos de Nietzsche. Voy a leer rápidamente su semblanza. Es profesora de filosofía política y vicerrectora adjunta y provost en la Universidad de Greenwich, en Londres, Reino Unido. Es profesora honoraria en la Facultad de Artes de la Universidad de Melbourne, Australia. Ha publicado ampliamente sobre la filosofía de Friedrich Nietzsche, el pensamiento político contemporáneo, la biopolítica, el poshumanismo y los estudios sobre animales y plantas. Es autora de La filosofía animal de Nietzsche, Cultura, Política y la animalidad del ser humano, Fordham University Press, pero después en la traducción en ediciones Diego Portales. Nietzsche y el pensamiento político contemporáneo en Fondo de Cultura Económica. Homo Natura, que presentamos ayer y fue absolutamente delicioso estar comentando esta obra, Homo Natura. Nietzsche, Antropología y Biopolítica, de Herder 2025. Recientemente publicó con Miguel Bater el volumen editado The Viral Politics of COVID-19, Nature, Home and Planetary Health, de 2022, y Nietzsche's Natures, de Grutter, 2024, con Antonia Ulrich. Es la editora de la revista Nietzsche Studien y de la serie de libros asociadas en The Grutter. Pues sin más, doctora Vanessa, adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por la coordinación y organización de todos estos eventos. Es mi primera visita académica en persona en México, entonces estoy muy emocionada, muy contenta de estar con ustedes y compartir un poco mis pensamientos sobre Nietzsche, entre otros. Entonces, gracias de antemano por recibirme. Bueno, hoy día voy a hablar un poco de ese concepto de cultura. Yo siempre he leído Nietzsche como un filósofo de la cultura. Voy a empezar con la idea de la raíz de la cultura. En mi presentación de hoy quiero explorar el concepto de cultura en Nietzsche a través de su uso de imágenes de la vida vegetal a lo largo de su obra. ¿Qué podemos aprender de la forma en que las plantas están arraigadas sobre la naturaleza del ser humano y su cultura? La metáfora de la raíz como imagen para describir nuestro lugar en el mundo es tan antigua como la historia de la humanidad. Las raíces o el arraigo que han sido utilizados tradicionalmente para simbolizar nuestra posición particular y diferenciada en el mundo, nuestro origen y nuestro destino. Por raíces también se entiende nuestra inserción en una cultura, en una lengua, nuestra relación con la tierra y el hogar, con la familia y lo divino. En el registro político se suele utilizar la metáfora de las raíces con fines ideológicos, así como para movilizar a las personas en una determinada dirección. Esto no puede sorprendernos, dado que raíz y radical comparten la misma etimología. Y Karl Marx, por ejemplo, pensaba que, cito, ser radical es captar la raíz del asunto, pero para el ser humano, la raíz es el propio ser humano, fin de cita. Nietzsche utiliza la metáfora de la raíz para replantar la naturaleza del ser humano y su responsabilidad en el mundo para describir el origen de la cultura, nuestros valores morales y compartimientos, así como nuestra relación con el pasado. En sus primeras obras, como El nacimiento de la tragedia, por ejemplo, alude a la raíz de los dioses griegos Apolo y Dionisos. Para Nietzsche, las divinidades griegas, Apolo y Dionisos, en su antagonismo y reconciliación, constituyen, cito, la raíz más profunda de la cultura helénica.
En tanto, el nacimiento de la tragedia, como otros textos de esa misma época, están atravesados por metáforas vegetales porque Nietzsche entiende la cultura como una actividad de cultivo que requiere la preparación de un suelo fructífero. Se necesitan unas raíces fuertes para tener un futuro floreciente, dice en el mismo libro. En Schopenhauer, como educador, define, cito de nuevo, la raíz de toda verdadera cultura como un esfuerzo por el genio que requiere atender, dice, al tierno brote de la planta. El cultivo del genio requiere una sensibilidad para lo singular y lo distinto que Nietzsche también compara con el tipo de planta que es difícil de clasificar y que puede confundirse porque, cito, no se puede adivinar el árbol por su fruto. Fin de cita. Asimismo, la crítica de Nietzsche a su cultura contemporánea sigue el mismo imaginario metafórico. La decadencia y el declive de la cultura se asocian a unas raíces débiles, a un terreno de cultivo pobre. La asociación metafórica entre cultura y tierra es problemática cuando es movilizada por ideologías políticas, especialmente nacionalistas. Nietzsche es consciente de las deficiencias de su primera obra, con su celebración excesivamente entusiasta de Wagner y de la cultura alemana, como se refleja en su ensayo de autocrítica que precede el libro. Esta toma de conciencia puede explicar por qué de repente su pensamiento se aleja cada vez más de los usos aparentemente esencialistas de esta metáfora de la raíz en su obra temprana, para acercarse a imágenes de la vida vegetal en las que esta es inherentemente no identitaria y plural. Nietzsche recurre a la imagen de la raíz para señalar nuestra desconexión con una concepción arcaica y mitológica de la naturaleza. Para él, el futuro de la cultura depende de nuestra capacidad para volver a conectar y enraizarnos en lo mítico y lo natural. Más concretamente, asocia el problema de nuestro desarraigo y la decadencia de la cultura con el socratismo y el auge de la ciencia moderna en su conexión con la religión y la cosmovisión cristiana. En el anticrismo, Nietzsche sostiene que cuando el concepto de naturaleza se convierte en lo opuesto a Dios, la palabra natural pasó a ser sinónima de reprobable. Nietzsche ve en la degradación de lo natural la raíz del problema de nuestro desarraigo humano. En mi ponencia nos preguntamos qué puede enseñarnos la vida vegetal acerca de tender puentes entre mundos y reconectar a los humanos con la naturaleza. Nietzsche propone una concepción de la naturaleza humana en la que esta es una instancia de la vida independiente, interrelacionada, que define profundamente quiénes somos y cuál es nuestro propósito y a través de nuestra relación con otras formas de vida. La obra de Nietzsche es rica en metáforas e imágenes de la vida vegetal y planetaria que proporcionan pistas para entender la vida humana como algo vegetal, profundamente enraizado en la tierra y al mismo tiempo conectado con la atmósfera. Sostengo que el imaginario vegetal de Nietzsche propone una idea de la vida humana como una profundamente arraigada en la vida terrestre y planetaria. Empiezo con la próxima parte, se intitula Filosofía Vegetal. ¿Se escucha bien? La identificación de la vida humana con la vida vegetal es tan antigua que la historia de la filosofía occidental, precisamente porque expresa el arraigo de nuestras ideas de verdad y de lo que significa ser humano en nuestra experiencia terrestre. De hecho, se cree que la etimología latina de humano deriva de la palabra hombre
homo o de la palabra tierra, humus. Por ejemplo, Aristóteles sostiene que el ser humano es literalmente una planta porque su alma tiene tres partes: la vegetal, la apetitiva y la racional. La parte vegetal del alma es responsable del crecimiento, la reproducción y la nutrición. La apetitiva de gobernar el deseo y el movimiento, y la parte racional del alma comprende la razón humana y el lenguaje. Según Aristóteles, las tres partes del alma continúan estando presentes en el ser humano, por lo que éste siempre seguirá siendo parcialmente vegetal. En un libro suyo que se llama el De Partibus Animalium, Aristóteles introduce la curiosa hipótesis de la planta invertida, según la cual los animales y los humanos son una especie de planta invertida cuyas raíces crecen hacia arriba. Leo la cita. Así el animal se convierte en una planta que tiene sus partes superiores hacia abajo y sus partes inferiores hacia arriba, porque en las plantas las raíces son el equivalente de la boca y la cabeza, mientras que la semilla tiene un significado opuesto, pues se produce arriba en las extremidades de las ramitas. Mientras que los animales logran cambiar el orden de sus órganos, boca, raíz arriba y órganos sexuales, flor abajo, solo los humanos logran una inversión completa, modelada en la verticalidad de la planta, con la cabeza hacia arriba, simbolizando su conexión con el ser divino. Nietzsche, no es sorprendente, invierte esa filosofía de la naturaleza de Aristóteles al afirmar que el locus de la reproducción del pensamiento, la razón humana y el lenguaje en Aristóteles permanecen en la parte vegetal del alma. Mientras que Aristóteles mantenía una concepción jerárquica de la vida biológica, en la que las plantas ocupaban el peldaño más bajo de la escala y de los seres humanos el más alto, Nietzsche afirmará que las plantas están por delante de nosotros cuando se trata de entender las condiciones planetarias del crecimiento de la cultura. Allí en una nota dice: hemos de aprender de los animales y de las plantas lo que es florecer y aplicar luego al hombre. Fin de cita. De hecho, para Nietzsche nunca superamos esa capacidad del alma vegetativa por la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Según Michael Mara, un filósofo español, la misma filosofía de Nietzsche, cito, no es más que la versión más refinada y sublimada de la alma vegetativa, donde el acto de pensar encarna el legado vivo de la capacidad característica del alma vegetal. Incluso en nuestros esfuerzos más elevados, seguimos siendo plantas sublimadas. Fin de cita. Esto se debe a que Nietzsche piensa en el ser humano desde la perspectiva de su existencia encarnado, eso a lo que también se refiere simplemente como vida. La vida en Nietzsche es sinónima de nutrición, crecimiento y reproducción. Por ejemplo, pensaba que la relación del ser humano con la búsqueda de la verdad era ante todo una cuestión que tenía que ver con la corporalidad. No qué es la verdad, sino cuánta verdad podemos encarnar, es lo que se convierte en una de las preguntas fundamentales de su filosofía. Tal como lo expresó en Así habló Zaratustra, él buscaba una filosofía que permanecería fiel a la tierra. Para Nietzsche, la responsabilidad clave de las futuras generaciones de filósofos es cuidar de la tierra, y parte de esta ética del cuidado es la idea de que tenemos que volver a trasladar al ser humano a la naturaleza y reconectar con otra vida que no sea la humana. La próxima sección tiene el título El árbol cartesiano.
Más concretamente, Nietzsche asocia el problema de nuestro desarraigo y la decadencia de la cultura con el socratismo y el auge de la ciencia moderna. Como tal, su pensamiento sobre el lugar del ser humano en el mundo y la responsabilidad hacia la tierra es diametralmente opuesto y crítico con el racionalismo moderno y su fundador, por supuesto, René Descartes. En los principios filosóficos de Descartes, la conexión entre la razón, el lenguaje y el lugar se expresa también en la imagen del árbol de la filosofía. Para Descartes, el mundo tiene un fundamento racional y es la metafísica la que tiene la tarea de descubrir estos primeros principios. Estos principios existen a priori, es decir, antes de nuestra experiencia del mundo. Dado que las leyes de la naturaleza pueden deducirse de estos principios, la física es el tronco del árbol y las ramas del árbol son las aplicaciones de estas leyes a áreas específicas del conocimiento como la moral, la mecánica y la medicina. El propósito del método científico de Descartes era convertirnos en, cito, dueños y poseedores de la naturaleza, fin de cita, al proporcionar el tipo de conocimiento que nos conducirá a una tecnología cada vez más poderosa, ¿no? Es una idea muy actual también hoy día, ¿no? Cito, la invención de una infinidad de artificios que nos permitirán disfrutar sin ningún dolor de los frutos de la tierra y de todos los bienes que se encuentran en ella, fin de cita. Es como uno podría imaginarse luego también como las filosofías transhumanistas dicen hoy en día todavía exactamente lo mismo, sin ningún dolor. Curiosamente, Descartes fue también un pensador profundamente religioso. Uno de los objetivos de su filosofía era demostrar que su metodología científica estaba respaldada por Dios y que de hecho se reflejaban en la creación de Dios, que comprendían un mundo diseñado para nosotros y nuestros propósitos. En este sentido, se puede decir que para Descartes, en la ciencia moderna, la que tenía la tarea de cumplir el mandamiento registrado en Génesis, que dice que, no se lo voy a leer, pero que dice en fondo que seamos fecundos, nos multiplicamos y sometemos la tierra a nuestro dominio, ¿no? Muchos estudiosos ven en este mandato bíblico una de las raíces de nuestro actual problema medioambiental. Pero lo que parece seguro es que fue la conexión de Descartes entre la religión y la ciencia moderna la que sobrealimentó la consideración de la explotación de los recursos de la tierra como un empeño legítimo. Como es bien sabio, para Nietzsche, esta conexión entre la religión y la ciencia moderna constituyen el raíz del problema. Nietzsche rechaza ambos como inherentemente nihilistas y hostiles hacia la vida, como dice, en sus raíces. Nietzsche es crítico con las teorías del conocimiento del tipo cartesiano que se basan en los principios de la razón humana. En el mismo modo, en la segunda consideración intempestiva, también compara esa búsqueda anticuaria de la verdad y el conocimiento del pasado con un árbol que muere de forma antinatural. El historiador anticuario, tal como el científico, son motivados por la búsqueda del conocimiento por el mismo conocimiento y no por la vida. Como tal, prefigura la filosofía sistemática en sus últimos cuadernos. No les voy a leer la cita, pero la idea es que en fondo para Nietzsche la idea del árbol filosófico de Descartes y también si se ve
se ve ejemplificado en diferentes formas de conocimiento, como la historia también, que producen un tipo de conocimiento que Nietzsche llama el conocimiento puro, que da ningún fruto. Conduce a una filosofía de una negación lógica del mundo. Para comprender mejor al ser humano y su lugar en el mundo, debemos comenzar con una crítica de esta visión metafísica del mundo. Y Nietzsche discute la idea del individuo humano como un ser racional y del mundo como algo estructurado por los principios de la razón humana, ordenado, consentido, accesible mediante la intelección. Para Nietzsche, la deconstrucción del racionalismo moderno es el primer paso hacia una forma distinta de pensar la naturaleza. La reflexión de Nietzsche sobre la vida vegetal y nuestro intento de nombrarla señala que hay algo profundamente incomprensible en el mundo, algo que se sustrae a las categorizaciones racionales. Para Nietzsche, el devenir de la vida no puede ser captado a través del lenguaje conceptual. La multiplicidad de relaciones e interdependencias de crecimiento que se reflejan en el devenir de la vida vegetal exceden nuestra categorización racional y los intentos de contabilizar entidades e individuos donde hay, como dice Nietzsche, millones de veces más de crecimientos. Para Nietzsche no existe ninguna diferencia fundamental entre nosotros y la naturaleza, lo que significa que el mundo que no está hecho para servir a nuestros propósitos y que no está destinado a ser dominados por la ciencia. Arrojados a un mundo inhóspito, nos damos cuenta de que no hay ninguna tarea especial o divinamente revelada, ningún destino moral que pueda distinguirnos, colocándonos por encima de la naturaleza y que eleve nuestro papel en este mundo. Deberíamos resistir al racionalismo moderno en su intento de demistificar y someter completamente la tierra y preguntarnos si podríamos volver a enraizarnos en la tierra y establecer una nueva relación con la naturaleza. Esta es, por supuesto, precisamente la dirección que toma Nietzsche en su compromiso filosófico y literario con la cuestión de la naturaleza humana a través de ejemplos extraídos de la vida de las plantas. Nietzsche reclama la desdeificación de la naturaleza y la necesidad de despojar a la naturaleza, en comillas, de todas las interpretaciones metafísicas erróneas pintadas sobre el texto básico Homo Natura. Le cito del Homo Natura: retraducir o replantar en efecto el hombre a la naturaleza, adueñarse de las numerosas, vanidosas e ilusas interpretaciones y significaciones secundarias que han sido garabateadas y pintadas hasta ahora sobre aquel eterno texto básico Homo Natura. Ese es el primer paso necesario para la recuperación de una comprensión renovada de la naturaleza humana como una experimentación y exploración continuas del autoconocimiento. En Nietzsche, esta renaturalización del ser humano se ejemplifica en la vida del filósofo, que curiosamente Nietzsche compara con el crecimiento de un árbol. La próxima sección se llama El filósofo como árbol. Una de las imágenes preferidas de Nietzsche para la vida del filósofo es el árbol. El árbol de Nietzsche, a diferencia del árbol de la metafísica de Descartes, que se orienta verticalmente de la raíz, y de Sartre, la náusea, que se orienta horizontalmente, pero que no logra conectarnos,
el árbol de Nietzsche crece en dos direcciones, hacia abajo y hacia arriba. La genealogía de la moral es sin duda la obra más paradigmática de la filosofía contemporánea a la hora de explicar lo que significa crecer hacia abajo e investigar la raíz de nuestros prejuicios morales. Y es con el método genealógico de Nietzsche que la metáfora de la raíz se vuelve problemática. En el prefacio, Nietzsche rastrea el surgimiento de sus ideas sobre el prejuicio de nuestras evaluaciones morales hasta su humano demasiado humano y declara que desde entonces su pensamiento se han vuelto, cito, más maduros, más luminosos, más fuertes, más perfectos. Nietzsche utiliza la metáfora del crecimiento de las plantas y su movimiento constante, continuo y necesario para describir el desarrollo de su propia filosofía. Lo que Nietzsche admira de la vida de las plantas es el modo en que están enraizadas en su entorno y su capacidad de traducir esta relacionalidad en un crecimiento constante hacia arriba. Así, la imagen del árbol que crece se vuelve emblemática para la filosofía, la vida del filósofo. Para Nietzsche, los ciclos de crecimiento de las plantas nos enseñan algo sobre la aparición, el desarrollo y el florecimiento de la cultura. La vida de las plantas, al igual que la de la cultura, precede y excede la duración de la vida humana, lo que constituye un tema común con el compromiso metafórico de Nietzsche con la vida de las plantas. Nietzsche compara el crecimiento de un árbol alto con el cultivo del concepto de ser humano e insiste que su imperativo requiere adoptar una perspectiva a largo plazo. En una nota de pie, en una nota de los fragmentos póstumos confirma: el que siembra en el espíritu planta árboles de muy lento crecimiento. Para Nietzsche, uno de los problemas de la sociedad contemporánea es su enfoque en el corto plazo, mientras que una cultura floreciente requiere, cito, un cuidado constante y secular. Fin de cita. Nietzsche lamenta que, y cito de nuevo, el individuo toma en consideración de manera demasiado estrecha el breve periodo de vida y no recibe impulsos más fuertes para construir instituciones duraderas y cimentadas para siglos. Él mismo quiere recoger el fruto del árbol que ha planteado y por ello ya no quiere plantear aquellos árboles que requieren un cuidado constante y secular y que están destinados a dar sombra a largas series de generaciones. Fin de cita. Eso es de más allá del bien, humanos demasiado humanos. En contraste con la miopia de nuestros intereses individuales, los árboles, como los buenos libros, van más allá de los milenios, dice Nietzsche. El surgimiento del individuo soberano, por ejemplo, y el proceso de su cultivo es otro ejemplo de este cuidado y compromiso a largo plazo con el florecimiento del, como dice Nietzsche, el fruto más maduro del árbol. Próxima sección, las plantas como mediadoras cósmicas. Lo que parece destacable con los árboles y la vida vegetal más general es su capacidad para congregar y mantener unidos tanto la tierra como el cielo estrellado en la forma de luz solar, a través de lo cual participan en la formación de la atmósfera para la vida en este planeta. Dada esta doble naturaleza, el filósofo italiano Emanuele Coccia habla de las plantas como mediadoras cósmicas. Consideradas desde una dimensión planetaria, la vida de las plantas en la Tierra también puede enseñarnos que debemos ser conscientes no solo de las condiciones atmosféricas de la vida en la Tierra, sino también de las dimensiones astrales de la vida que son hoy estudiadas por la astrobiología. Sus
descubrimientos están haciendo renacer una creencia muy antigua, a saber que la vida en la Tierra puede haber venido de las estrellas y que nosotros mismos estamos hechos de la misma materia que las estrellas. Así pues, si la vida vegetal sugiere la necesidad de estar en comunicación con otros mundos distintos del humano, debemos estar entonces abiertos a la posibilidad de lo que Nietzsche llama una amistad estelar. En la tradición filosófica occidental, la idea de que el secreto de la naturaleza humana se esconde en las estrellas encuentra probablemente su fuente más destacada en Platón, que absorbió y reelaboró la ciencia y los mitos recibidos de las antiguas culturas africanas y asiáticas. En el Timeo, Platón define al ser humano como una planta celestial cuyas raíces están en el cielo y en las estrellas. Platón imaginaba al ser humano como un ser que está arraigado hacia arriba en el cosmos divino. Este arraigo en otros mundos como la marca de nuestra distinción que sustenta nuestra capacidad de trascendencia intelectual no es un motivo extraño entre los antiguos. Para los antiguos griegos la filosofía era anterior a toda cosmología, porque pensaba que es en el perfecto movimiento circular de la bóveda estrellada, la dimensión supraterrenal del cosmos, donde encontramos orientación y guía moral. Por lo tanto, los filósofos de orientación platónica, como saben, típicamente representados mirando hacia arriba, hacia el cielo, en contraste con los seguidores de su discípulo Aristóteles, cuya perspectiva filosófica está orientada hacia abajo, hacia la exploración de las formas materiales de vida, como las plantas y los animales. El hecho de orientar la mirada hacia arriba representa, por supuesto, una problemática de la que los griegos eran muy conscientes. Quizá todos conocen la anécdota del sabio y astrónomo griego Tales, que salió de su casa para mirar las estrellas y cayó en una hazaña, provocando así las carcajadas de su esclavo. El mensaje aquí es claro: sin importar aún profunda y lejanamente dirigimos el pensamiento, debemos mantener los pies bien plantados en la tierra. No solo somos seres celestes, también somos terrícolas. El problema de mirar las estrellas desde la perspectiva de Platón, según el pensador ecológico francés Bruno Latour, es que proyectamos sobre el espacio una geometría matemática que nos da la ilusión de que podemos formular y así anticipar las trayectorias de todo lo que está tanto debajo como más allá del Sol. El peligro de estas visiones celestes es que nos hacen perder de vista las contingencias de nuestra atmósfera terrestre, de los imprevisibles y mucho más desordenados y frágiles sistemas de ciclos y bucles de realimentación que caracterizan a la Tierra. Pero, ¿tenemos que elegir entre la Tierra y el cielo? ¿Qué puede decirnos la doble naturaleza de las plantas sobre estar doblemente arraigados arriba y abajo? La próxima sección se titula Enraizado en dos mundos. Resulta interesante que Nietzsche describa su árbol filosófico como algo que se apoya en la tierra y a la vez está conectada con la atmósfera. Tal vez por eso imagina a Zaratustra como un árbol de alta montaña que se sienta en las nubes, dice, y aguarda el primer rayo. Este árbol se encuentra solitario, dice Nietzsche, aquí en la montaña, ha crecido muy por encima del hombre y del animal. Y si quisiera hablar, no tendría a nadie que lo comprendiese.
tan alto ha crecido. Ahora él aguarda y aguarda. ¿A qué aguarda pues? Habita demasiado cerca del asiento de las nubes. ¿Acaso aguarda el primer año? Esto es de Zaratustra, primera parte. El árbol que crece en condiciones atmosféricas en la altura de la montaña, preparado para la repentina irrupción de los truenos y relámpagos que se aproximan, puede ser una imagen de la transfiguración de la cultura y la metamorfosis del ser humano. Mientras que en la genealogía y la moral vimos esta imagen del filósofo como un árbol profundamente arraigado en la tierra, que crece en una sola dirección durante mucho tiempo, señalando que la duración de la vida humana no es la medida del tiempo, sino que es la vida planetaria la que proporciona conocimientos sobre la sabiduría milenaria. En la Gaia Ciencia, Nietzsche vuelve a utilizar la imagen del filósofo como árbol, pero esta vez para señalar algo que parece sugerir exactamente lo contrario, a saber que la vida del filósofo nunca es una, sino que siempre es múltiple y está en proceso de continua transfiguración y metamorfosis. En el aforismo 317 habla de los incomprensibles, justamente ahí dice Nietzsche de nuevo, y también en el 371, crecemos como árboles. Es difícil de entender cómo toda vida no es en un solo sitio, sino en todas partes, no en una dirección, sino tanto hacia arriba, hacia afuera, como hacia adentro y hacia abajo. Nuestra fuerza empuja al mismo tiempo en el tronco, en las ramas, en las raíces, y no tenemos ya la libertad de hacer algo individual, A diferencia de la genealogía y la moral, la Gaia Ciencia articula esta dimensión aérea y atmosférica de la vida vegetal y planetaria. Las plantas, recuérdense, tienen dos tipos de vida. Una vida terrestre en sus raíces profundamente sumergidas en el suelo, subterránea, cetónica, nocturna. Y tienen una vida aérea, orientada hacia nuestras estrellas, inmersas en su luz solar, visible y en interacción con otras especies. Por eso el filósofo italiano Emanuele Coccia sostiene que la vida vegetal, cito, es la forma de ser más intensa, radical y paradigmática del mundo, fin de cita. Y que por tanto debemos interrogar a las plantas si queremos entender el sentido de la existencia humana y su dependencia de unos condicionantes ambientales que no están simplemente a su disposición y que no pueden ser elaborados a medida ni rediseñados. Desde un punto más bien antropocéntrico, si tomamos un punto de vista antropocéntrico, somos creadores de nosotros mismos y de las circunstancias de nuestra vida. Tenemos la capacidad de diseñar estas circunstancias como un medio envolvente que pone límites al sinsentido de la pura existencia y al mismo tiempo nos protege y reconforta como una casa cálida en medio de un frío invierno. Pero para mí el objetivo de la filosofía de cultura de Nietzsche es precisamente romper con nuestros entornos artificiales y conectarnos con mundos terrestres y aéreos desconocidos, al igual que la posición única de la planta en el mundo que mantiene unidos la tierra y el cielo. Este es el punto de vista expresado en la filosofía vegetal de Nietzsche. Nuestro arraigo en otros mundos nos hace extraños a la tierra no nos hace extraños a la tierra como ocurre, por ejemplo, en Platón, sino que nos predestina a estar abiertos a la alteridad, a una multiplicidad de mundos y de perspectivas. Nietzsche concibe al filósofo como un mediador cósmico que tiende puentes entre los mundos y que nos obliga a reconocer
nuestra dependencia de otras formas de vida. Lo que parece atraer a Nietzsche hacia la vida vegetal es quizás el hecho de que las plantas dependen radicalmente de su contexto. Las plantas son inseparables de su entorno y viceversa, su entorno es inseparable de ellas hasta el punto de que ya no se puede distinguir entre un interior y un exterior. Completamente inmersas en su entorno, su vida es totalmente embebida con la de las demás. Son radicalmente no identitarias, siempre expuestas y abiertas al otro y siempre también creciendo en comunidad con otros. Esta visión de la vida de las plantas tiene importantes implicaciones éticas porque nuestras tradiciones políticas y jurídicas occidentales nos enseñan que nuestra seguridad depende en última instancia de la capacidad para distinguirnos de lo que nos rodea, erigiendo fronteras entre los que son nuestros amigos y los que son nuestros enemigos, fronteras entre lo que es mío y lo que es tuyo. A la inversa, lo que podemos aprender de la vida de las plantas es lo que significa ser humano en un planeta que debe ser necesariamente compartido con otras formas de vida y lo que supone coexistir con otras formas de vida y codepender de ellos. Hoy en día, ante el cambio climático y las catástrofes medioambientales, el amor y la responsabilidad por la tierra son quizás más necesarios que nunca, especialmente para desafiar a aquellos que se enrollan en la misión transhumanista de abandonar esta tierra. Por el contrario, lo que necesitamos es prestar atención a los muchos mundos que se encuentran aquí en la tierra en un sentido multiespecie y simbiótico de coexistencia e interrelación con los seres vivos y la materia viva, en lugar de proponernos seguir colonizando otros planetas. Resulta interesante que las enseñanzas de Nietzsche resuenan con el enfoque postcolonial de Guattari Spivak sobre el pensamiento planetario. Al igual que para la filosofía postestructuralista francesa, también para ella, para Spivak, cito, el ser humano es estar destinado al otro, fin de cita. Y como Nietzsche concibe la apertura al otro a través de la figura del don, al que nos referimos con el nombre, eso es Spivak, madre, naturaleza, Dios, tierra, etc. Spivak nos invita a imaginarnos, cito, como sujetos planetarios, más como agentes globales, como criaturas planetarias más que como entidades globales. Fin de cita, y insiste en que para superar las dificultades actuales debemos educarnos persistentemente en esta peculiar mentalidad. Muchas gracias. ¿Se apagó? Spivak nos invita a imaginarnos como sujetos planetarios más que como agentes globales, como criaturas planetarias más que como entidades globales. E insiste en que para superar las dificultades actuales debemos educarnos persistentemente en esta peculiar mentalidad. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos una muy buena oportunidad para dialogar con la doctora Vanessa Lem. Y sobre todo, quería yo mencionar de paso, para que se vayan animando y vayan pensando su pregunta, que esta conferencia está enmarcada en el Seminario de Humanidades, que bueno, el Departamento de Filosofía ha hecho un convenio con el Instituto 17, y que el trasfondo de esto es el pensamiento crítico sobre lo humano precisamente, ¿no? Entonces, pues, cabe muy bien en este proyecto, y claro, hay que recordar que al principio de Así habló Zaratustra,
3 cosas viene a anunciar este personaje que a veces es Nietzsche, a veces es algo inventado, pero que es un renovador de la moral y de la cultura, y viene a anunciar 3 cosas. El superhombre, Übermensch, es decir, aquel futuro de lo humano, el sentido de la tierra, cómo arraigarse en la tierra, pero más importante que todo esto, mi forma de ver, el último hombre. El último hombre, es decir, el hombre decadente, el hombre nihilista, el hombre resentido, el hombre que crea una cultura con un suelo pobre, ¿no? El hombre que no sería una planta, no sería reproductor y creador de sí mismo, sino que va muriendo poco a poco de inanidad. Bueno, en fin, solo para que se animen, digo esto. Y ahora sí, tendríamos un buen espacio para preguntas y para posicionamientos propios. ¿Quién se anima? Aquí tenemos ya una pregunta. Si quieren, juntamos un par de preguntas y vamos avanzando así. Entonces, adelante aquí y luego por allá atrás. Adelante, por acá. Ay, gracias. Gracias. Sí me escucho, ¿no? Pero Es que para que se grabe, para que se grabe. Pues me gustó mucho la presentación y quería compartir una imagen y saber tú qué piensas. El árbol de la vida es como una imagen que está repetida no solamente en la obra de Nietzsche, sino en muchas culturas fuertes. Y recuerdo, esta imagen me llegó mientras nos leías tu ponencia, la imagen de la ceiba, que es el árbol sagrado para la cultura maya. Y justamente cumple, ¿no?, con esta mítica de crecer hacia los dos lados, ¿no? Sí. Hacia abajo se conecta con el Xibalbá, que es el inframundo, y que en esta cosmología, antes, ¿no?, de la conquista, no era el infierno, sino una dimensión necesaria del cosmos, y los 13 cielos, ¿no?, hacia arriba. La pregunta es, teniendo esta imagen, ¿crees que sería posible algún tipo de diálogo entre esto que plantea Nietzsche y la imagen de la cosmología maya? Me encanta, perdón, ¿Sí? ¿otra pregunta? Como tú quieras. No, Si quieres quieren, una por sí, no, me encanta, muchas gracias por compartir esta imagen. Y sí, yo trato, bueno, ya ven ahí como puse algunos elementos como Nietzsche postcolonial, cómo podemos pensar un Nietzsche que está en fondo, Nietzsche es un exiliado, no sé, de hecho es nunca se posicionó ni como alemán ni como francés, no es inherentemente no identitario, y es el tipo de, es un filósofo completamente abierto, digo yo, justamente a los pensamientos indígenas, arcaicos, míticos, y estaba leyendo a través también de Schopenhauer, por supuesto, familiarizándose con otros pensamientos. Entonces yo sí que se puede armar, y a mí me interesa mucho, un diálogo entre estas sabidurías más bien indígenas, arcaicas, antiguas, y cuando yo uso el término arcaico yo lo uso en un sentido con alto valor. Yo creo que sí se puede armar o construir unos puentes. Durante mi tiempo en Australia tuvo el placer de trabajar un poco con un pensador indígena australiano que se llama Tyson Yunkaporta, que también se interesó a la idea de la filosofía de Nietzsche y su concepto de voluntad de poder. Y él dijo, bueno, de hecho ese concepto de voluntad de poder es lo que nosotros llamamos voluntad de relación. Y es esa relacionalidad
que está, según mi lectura, está el corazón de la cosmovisión de Nietzsche, y en este sentido estoy totalmente de acuerdo contigo que esos son imágenes productivos, creativos, que salen de, es una manera de salir o abrir visiones diferentes sobre justamente lo que es como tú dices, el mundo, el inframundo, que según Nietzsche, tanto la ciencia moderna como, por supuesto, la cosmovisión cristiana han capturado de una manera absoluta o ideológica, que hay que hacer todo un trabajo de deshacer todas estas interpretaciones que se han puesto encima de lo que significa ser humano, la naturaleza, etc., ¿no? Entonces, para Nietzsche, yo creo que el concepto de naturaleza en este sentido no es algo que está ya dado, que hay que volver a algún origen mítico, pero más bien es un concepto que seguimos construyendo, creando y descubriendo también. Gracias. Adelante, por favor, allá, y luego acá Berenice. Y ya tenemos otras 3 preguntas. Adelante. Bueno, primero que nada, a mí me gustó mucho y me interesó mucho pues este tema, aunque no esté muy involucrada la filosofía, pero con lo que más me quedé es con el término de poder enraizarnos, y por eso me gustaría saber pues cómo cree que podríamos enraizarnos y conectar con la naturaleza en esta época que pues todo está dictado por la tecnología. Bueno, Sí, excelente uno pregunta. ¿Vamos uno por uno? Sí, ¿Cómo para se que hace? valga la pena. No, es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque yo creo que para cada uno no hay una sola manera de reconectarse, y cada uno va a encontrar su manera de encontrar y desarrollar y cultivar lo que uno llama naturaleza. Entonces, claro, el problema con la tecnología, así como lo veo yo, es que se entiende o parte sobre la base de una concepción inmunitaria del ser humano. Es decir, piensa que tenemos una naturaleza deficiente, que no solo nuestra naturaleza, pero la naturaleza otra que humana también es deficiente, y especialmente, por supuesto, la humana, y que necesitamos tecnología para completar o para deshacer completar, digamos, esa naturaleza deficiente. Como si una vida no fuera posible sin tecnología y sin estos artificios, ¿no? En Nietzsche nos propone una idea de la naturaleza humana como riqueza, como su abundancia, y entonces su relación, digamos, con el cultivo, la cultura, es mucho más imaginario, poético, lo llamo yo, que tecnológico. Entonces es más bien dejarse llevar por la naturaleza, dejarse inspirar por visiones múltiples, diversas y diferentes, en vez de, en fondo, cerrarse y protegerse contra estas perspectivas quizás diferentes, formas de vidas quizás diferentes. Pero por supuesto, eso es simple de decirlo. ¿Funciona el teléfono? Sí. Se apagó, yo creo. Sí, se apaga. ¿Por qué? No lo cargaron. ¿Ahora? No. Porque por supuesto, ¿sí? Gracias.
porque por supuesto también tenemos esa necesidad en momentos de justamente protegernos, de aislarnos, de inmunizarnos contra lo que está pasando alrededor de nosotros, incluso la naturaleza. Entonces mi respuesta sería, bueno, realmente como volver a la pregunta a ti, como yo personalmente, como soy personalmente, pero eso es mi respuesta individual, que me gusta mucho enrolarme de plantas, de hecho. Me gusta, como para mí es muy importante de poder salir de la ciudad también y de apreciar todos los momentos un poco frágiles también en la vida cotidiana. Es siempre algo, uno percibe siempre algo, yo creo que se pueden descubrir siempre cosas interesantes, ¿no? Eso es mi manera de hacerlo, pero yo entiendo perfectamente que eso de repente no funciona para cualquier persona y que es súper difícil de deshacerse de cosas como teléfonos, etcétera, ¿no? Berenice, y luego acá Irina y sí, así vamos en ese orden y luego por ahí. Eso. Vanessa, qué bonita conferencia otra vez, la verdad. O sea, creo que Nietzsche es un filósofo con gran sensibilidad y creo que tú captas muy bien esa sensibilidad que tiene Nietzsche. Y bueno, a mí me interesa mucho el tema de la cultura. Ayer platicábamos, de hecho, del concepto y leí por ahí un artículo que tienes de Nietzsche, Cavell y Rawls, donde hablas de el aristocratismo de la cultura y la posibilidad de una lectura democrática de la cultura en Nietzsche. Y ahorita con esta filosofía de la vida, filosofía de las plantas, ¿cómo conectar esta propuesta que hace en el artículo de esa posibilidad de leerlo democráticamente, ese matiz también siempre aristocrático, un poco en la línea también de lo que acaban de preguntar de la tecnología y esta posibilidad de renaturalización? Incluso se me antoja conectarlo con el concepto de voluntad de poder, es decir, esta voluntad de poder que quiere Nietzsche para esta filosofía del futuro requiere una tierra fértil, ¿no? Rica, etcétera. Entonces, ¿cómo enlazar estos conceptos? Gracias. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta, bueno, muy compleja y que no sé si voy a poder responder a todos los aspectos de tu pregunta, pero yo creo que, bueno, lo respondería de esa manera. En ese trabajo sobre Cavell y lecturas perfeccionistas de Nietzsche se basan, son mayormente lecturas anglosajonas de Nietzsche que ven en Nietzsche un fuerte individualismo y un Nietzsche como un defensor de una democracia liberal, digamos, más bien domesticada, ¿ya? Y para mí, yo no leo Nietzsche como un individualista, sí, y eso lo denomino como un elemento democrático en su filosofía. Como dice Schopenhauer, como educador, cada ser humano es radicalmente individual en el sentido de singular e incomparable. Pero incomparable y singular significa también hay siempre algo incomprensible, inconocible, que nos define. En el sentido que de esa singularidad es repartida horizontalmente, democráticamente, yo diría más allá de la democracia, si la democracia la entendemos como una sociedad humana, es una idea que uno podría llamar democrática en Nietzsche. Pero en estos textos aquí, sí, ahora de nuevo no funciona. Voy a proyectar mi voz. ¿Se escucha? Sí. ¿No?
cansa. Es que no se va a escuchar en la grabación. Sí, ahí, Sus ese sí. micrófonos. Entonces, aquí lo que me parece interesante acercándose al problema de la vida desde la perspectiva de lo vegetal y lo animal es justamente destacar la interdependencia, la relacionalidad, pero también la coexistencia con otras formas de vida. Entonces ahí llegamos de nuevo totalmente al límite, digo yo, de lecturas de Nietzsche como un individualista liberal, porque estas lecturas no captan, según mi opinión, esa dimensión relacional en la noción de poder de Nietzsche, en la filosofía de Nietzsche, etc. Ahora, bueno, como en esa época, esa discusión sobre los elementos democráticos, aristocráticos, ese texto mismo voy más allá o me pregunto más acerca de si hay algo como un pensamiento de la comunidad en Nietzsche y cómo podemos entender esa comunidad de vida, si hay algo como una comunidad de vida que entonces voy en otra, un poco en otra dirección. La manera de conectar las dos lecturas sería a través del concepto de biopolítica, pero no voy a entrar en eso ahora porque eso es todo otro tema. Gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, doctora Vanessa, por la conferencia. Me pareció muy interesante conocer su perspectiva y cómo nos platicó sobre Nietzsche. Yo anoté mi pregunta para que no se me olvidara, entonces se la voy a leer. Dado que el modelo económico que llevamos ahorita está muy entrelazado con la explotación de recursos naturales y la polución de nuestro mundo, ¿qué cree usted que cambiaría si empezáramos a visualizar las plantas ya no más como simples recursos y más bien verlas como el modelo filosófico que nos plantea Nietzsche? Excelente pregunta y me encanta. Muchas gracias. Yo, de hecho, voy a hablar un poco de pobreza y riqueza Mañana en la UNAM. Entonces no quiero en fondo compartir todo lo que voy a presentar mañana, pero yo creo que hay varios, en Nietzsche, por un lado, el concepto de economía no está muy investigado, como no hay muchos libros sobre el aspecto económico en Nietzsche. Ahora empiezan a salir algunas posiciones diferentes, pero es interesante porque Nietzsche está totalmente capturado el espíritu del siglo XIX, entiende qué son los desafíos de la industrialización, la explotación de la naturaleza, del ser humano. En este sentido, es un pensador del siglo XIX que es sensible también a temáticas marxistas y a temáticas también como a una crítica del liberalismo. Eso hay ninguna duda. ¿Cómo salirse de eso? Yo digo siempre, bueno, Nietzsche propone su gesto, su propuesta es la virtud que regala. Es decir, en vez de seguir acumulando, verdaderamente como, en vez de seguir acumulando, acumula para dar. Acumula para gastarte en vez de acumula para el objetivo de acumular, ¿no? Y es interesante porque las plantas justamente tienen la balance primeramente son totalmente interrelacionados también con el terreno donde están plantadas, pero también hay todo un balance de intercambios que no se basa sobre la acumulación y la explotación, pero más bien sobre una
una interrelación, un intercambio que da lugar a un crecimiento. Entonces, hay diferentes maneras de crecer y nosotros estamos, y creo que nuestra sociedad está totalmente enfocada o orientada hacia una sola manera de entender lo que significa ser rico, lo que significa ser pobre, lo que significa ser como orientar la economía también hacia un progreso seguido, ¿no? Entonces, la virtud que regalas es una, como digamos ayer, una figura de resistencia que justamente rompe con con explotación y acumulación. Y mañana voy a hablar un poco de los cínicos, porque los cínicos son, en mi opinión, son uno de los primeros que han totalmente captado el problema de la economía, del dinero, del trabajo, y desde ellos en fondo postularon un ejemplo de vida pobre que es la vida verdaderamente rica en sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si les interesa el tema, ojalá puedan venir mañana para escuchar esa ponencia y sobre más bien ese aspecto más económico del problema del medio ambiente, también de la explotación humana y de la naturaleza. Mañana en la Facultad de Filosofía de la UNAM a las 12 del día. Adelante. Gracias. Muchas gracias, primero que nada, doctora. Muy interesante la ponencia. Y yo siendo un poco ignorante de Nietzsche, quizás por esto noto una pequeña tensión, porque desde esta ignorancia siempre me había figurado como el filósofo, el martillo, ¿no? El crítico cultural, la figura del filósofo como un crítico cultural, y como lo ha presentado usted hoy, lo ha puesto más como el árbol que es el árbol de la vida, como mencionaba la compañera, que en términos simbólicos estrictamente sería el eje cultural, ¿no? El axis mundi. Y entonces ahí noto una pequeña tensión. Por un lado es precisamente el centro de la cultura que orienta, ¿no? Que nos dice dónde está el norte, y por otro lado es el jardinero que está podando las ramas muertas o que te dice aquí no siembres porque este terreno es infértil. Entonces yo no sé si estoy creando una falsa dicotomía o así lo malentendí y si existe esta tensión, pero si sí, ¿cómo se podría resolver, ¿no? ¿Cómo queda el trabajo del filósofo al final? ¿No? Excelente pregunta, porque yo creo que va también al corazón de la noción de libertad de Nietzsche. Y en Schopenhauer, como educador, él se pregunta qué significa educar. Y es también el problema, por supuesto, de Zaratustra, como Zaratustra quiere regalar, pero no quiere, ¿no? Tiene muchas cosas a darnos, a regalarnos, pero no quiere imponerse, no quiere en fondo dominarnos, no quiere en fondo restringirnos en el sentido de que imponer una forma que no nos es propia. Y la respuesta que nos da Nietzsche en el Schopenhauer que como educador dice que la educación puede solo siempre ser una liberación en el sentido, y aquí volvemos al Nietzsche con el martillo, de deshacer todas estas ilusiones e ideologías que se han sobrepuesto sobre esa planta que está creciendo, y es más bien preocuparse de que las condiciones de crecimiento están dadas sin imponer imponer una forma en esa vida creciente. Entonces ese cultivo, este jardín nietzscheano, si quieres, esa figura del jardinero, él usa también, es una buena pregunta de preguntarse, bueno, ¿cómo se ve, cómo sería, qué figura tendrá un jardín nietzscheano? Porque
si seguimos esta idea de, en fondo, es más bien una preparación de las condiciones. Pero, y Nietzsche vuelve a ese tema también en Más allá del bien y del mal, cuando se pregunta acerca del futuro de la humanidad. Y hay una fuerte tendencia, y tú tienes toda la razón de decir que hay una cierta contradicción o una cierta tensión, porque por un lado sí quiere crear estas condiciones, y parte de crear las condiciones son las instituciones, ¿no? Es todo un movimiento más bien civilizatorio, como, ¿no? Que dura a largo plazo y esas cosas. Pero se da al mismo tiempo, reconoce que es imposible, porque porque en fondo no dominamos las condiciones de vida, y somos más bien, en el libro sobre Homo Natura hay ese concepto, no sé, en alemán se dice como somos más vividos por la vida que estamos viviendo una vida. Sí, eso es más bien algo que la vida nos lleva, más bien que nosotros llevamos la vida, ¿ya? Y si nos posicionamos de esa perspectiva, eso de repente también podría ser una respuesta a la primera pregunta de cómo conectarnos con la vida, de realmente como reconocer que esa idea de estar dominando, controlando, no somos como se dice, los maestros de nuestra vida o los dominantes de nuestra vida. Es más bien la vida que nos lleva, ¿no? Y dejarse llevar más por la vida que tratar de imponer una forma sobre esta vida. Muy bien, adelante. Gracias. Yo quería plantearte, sobre todo a la luz de tu... creo que Se murió de nuevo. ¿Y este? Yo me pregunto si es una conexión del... Es que ya hay alguien Ya, allá ya atrás. están ahí Sí, arreglándolo, yo creo pero que porque los dos... es que no lo logran. Bueno, ya sí, ¿no? Ya. Ahora Ahí sí. está. Ahí está. Gracias. Sí, a la luz de tu conferencia y también de tu libro, una pregunta y una serie de problemas sobre el estatuto de la filosofía, su crisis, si es posible hablar de crisis, y su vigencia. Tu ponencia lleva por título Nietzsche hacia una nueva cultura de la vida, ¿no? Y bueno, me parece que a lo largo de tu exposición, en el replanteamiento de la naturaleza desde el punto de vista de esta filosofía de la vida vegetal que nos planteas, se juega también el problema de la desedimentación de nuestras concepciones del hombre y de la naturaleza legadas desde la era moderna, y bueno, toda esta trayectoria de la concepción cristiana científico-moderna, ¿no? Sí. Y bueno, creo que me quedo también con esta idea de que de algún modo en el cuestionamiento de lo que es el hombre se juega también una crítica muy poderosa, ¿no? A lo que significa pensar, Sí. pensar al hombre, y por lo tanto también a la filosofía en tanto que discurso racional, Sí. la filosofía en tanto que metafísica de la verdad, ¿no? Entonces, me parece que cuando tú planteas, ¿no?, en tu conferencia, de que para Nietzsche la cuestión de la vida vegetal, al ser insondable, al ser inabarcable, pues nos marca, ¿no?, los límites del punto de vista del pensamiento, ¿no?, en tanto que representación lógica, en tanto que discurso racional, ¿no? Y dicho eso, bueno, me parece que claramente Nietzsche escribe, ¿no?, viendo la trayectoria de la filosofía alemana del siglo XIX como en una encrucijada, ¿no? Una encrucijada entre el viejo idealismo alemán en crisis, ¿no?, la crisis de los grandes sistemas de la metafísica, pero también contra o de frente a el naturalismo emergente, ¿no? El naturalismo emergente patente en el positivismo, el materialismo y las ciencias naturales, ¿no? Entonces mi pregunta aquí es, dado que él se posiciona frente a todas esas posturas,
a través de una especie como de fisiología psicológica, ¿no? Es decir, enfocar el problema de la filosofía arraigándolo en el cuerpo, la naturaleza. ¿Cuál es el sentido, la pertinencia de hablar de filosofía? ¿Por qué no desecharla, dejarla atrás, abolirla, superarla y pensar en otro sentido, ¿no? Si es pertinente o no hablar de filosofía después de Nietzsche. Sí, no, también una excelente pregunta, muchas gracias. Bueno, yo voy ahora a hacer un poco, ¿cómo se dice? Como publicitar por la filosofía. Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Lo que pasa con Nietzsche es que él verdaderamente, se pregunta, la pregunta del ser humano es la pregunta de la filosofía también para Nietzsche. Y si se recuerda en los textos del joven Nietzsche sobre verdad y mentira en un sentido extramoral, en fondo empieza con esta oposición que tú mencionaste entre la representación y la ilusión, que por supuesto en alemán es la misma palabra, solo es una letra diferente, la Verstellung, que es la ilusión, y la Vorstellung, que es la representación. Entonces el joven Nietzsche, ya en un gesto, la filosofía como representación murió. ¿Ya? No. ¿Ya? No, ya no puede seguir, la filosofía no puede seguir presentándose como la representación verdadera del mundo o como la búsqueda de la verdad. Esto se terminó. ¿Por qué? Porque la vida es ilusión, porque la vida vive de la ilusión, la vida necesita de la ilusión, es todo Verstellung y en fondo el intelecto humano lo que nos distingue es esa capacidad de metamorfosis, de transfiguración, de metaforización. Eso es ahí, él ve como la verdadera, digamos, naturaleza del ser humano, pero es una naturaleza que no es que nos distingue en este sentido, pero que lo compartimos también con la vida de los animales, con la vida de la planta, y es por eso en ese mismo primero parágrafo de la verdad y mentira en el sentido extramoral, nos anuncia esta nueva verdad desde la perspectiva de la mosca, ¿no? Es un chiste, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que en este joven texto, Nietzsche dice, ¿cómo? Porque él es filólogo, ¿no? O sea, ¿cómo algo como la filosofía es posible? Si la vida necesita ilusión y transfiguración, ¿cómo algo como esta pasión por la verdad ha podido nacer? ¿De dónde viene? ¿Qué es eso? Y yo creo, él dice, bueno, la filosofía en ese sentido es antivida, porque, ¿no? Se torna contra la vida. Y ese mismo movimiento de la vida que va contra sí, en la forma de la filosofía, y ahí tenemos el filósofo con el martillo, como la autocrítica, la vida que se torna contra sí. Él vuelve a esa misma figura en el aforismo 229 que precede el famoso 230, el más allá del bien y el mal, donde habla de la natura, dice, ese mismo movimiento de la vida contra sí es natural. Es, de hecho, un movimiento de la vida. No es... Y ahí viene esa idea del superhumano, de la vida, pero también de la vida humana, como esa capacidad de transfiguración. Eso es, digamos, yo creo que ahí es la esperanza en la filosofía de Nietzsche, que tenemos esa curiosa capacidad de cambiarnos, de transfigurarnos. Y Nietzsche dice, también en estos mismos textos alrededor de la natura, que el conocimiento que a él le interesa, ayer había una pregunta sobre la nutrición, el conocimiento que a él le interesa es el conocimiento que le transforma. Todo otro tipo de conocimiento, ¿qué me importa? O sea, la filosofía es a la búsqueda de un conocimiento que nos transforma. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes, sus preguntas van
directamente al punto del problema, porque lo que queremos, en fondo, es una respuesta a todas estas preguntas. Bueno, ¿cómo podemos reconectarnos con la naturaleza? ¿Cómo podemos salir de una política liberal, de un capitalismo destructivo, etcétera? Por supuesto. Ahora, Nietzsche, y eso tiene todo que ver con su noción de la filosofía. Dice, en el momento, en esa crisis de la filosofía, cuando se muere la filosofía como verdad absoluta, pero eso significa bien, se muere la filosofía como una propuesta moral absoluta. La filosofía ya no tiene la respuesta de cómo debemos vivir, qué deberíamos hacer. Eso se finí, ¿no? Ese se acabó con Nietzsche. Entonces, lo que queda al filósofo es, y eso yo creo que en mi libro lo discuto alrededor de la lectura de Levitt, lo que queda al filósofo es su propio ejemplo de vida. No puede solo hablar desde su perspectiva, y ahí viene toda la idea de la experimentación, de la experiencia, y de una perspectiva que está totalmente encarnada, totalmente situada, totalmente limitada. Por eso dice Nietzsche que ahí tocamos el granite, como ahí no hay ese límite, ¿no? Entonces, el límite, de nuevo, para Nietzsche, es ahí, la filosofía nos lleva al límite, y es solo llegando al límite que podemos transformarnos, por supuesto, ¿no es cierto? Como como está al corazón de la idea. Ahora se fue de nuevo el micrófono, de la filosofía como experiencia también. Ahora, Nietzsche tiene una nueva palabra, bueno, digamos, no es una nueva palabra, pero con Nietzsche y con el fin de la filosofía como metafísica, como moral, empieza la filosofía como lo que él llama la Redlichkeit, la probidad. La filosofía, lo único que queda al filósofo es, en fondo, un hablar que es, como dice, corajoso, desde su perspectiva, siempre individual en este sentido limitado, pero íntegre, encarnado, transformador, etc. ¿no? Tenemos espacio para una última pregunta y luego los queremos invitar allá a un brindis. ¿Ya había pedido alguien la palabra por aquí? Allá, ¿verdad? O quieren hacer todas las preguntas y yo haga una última. Bueno, podemos hacer eso, pero porque ya somos muchos. Hagan su pregunta muy, muy breve para que nos alcance el tiempo a todos. Si quieres, tú que habías pedido la palabra allá atrás. Sí, luego allá Rogelio, luego tú y por acá. Y ya terminamos con estas cuatro, pero muy, muy breve, por favor. Bueno, yo no la había preparado tan breve, pero bueno, gracias Vanessa primero porque en lo personal creo que estas lecturas de Nietzsche son las más estimulantes, creo que en la actualidad son muy necesarias. Y hablando de esto de transmutar, estaba pensando en tu elección discursiva, en tanto caracterizas al filósofo como mediador, casi como una tarea mesiánica. Sí. Y eso es como, me parece problemático, en tanto que creo que esa concepción moderna del sujeto, que implícitamente está trayendo una jerarquización ontológica, nos ha traído hasta la catástrofe en la que estamos viviendo. Entonces yo creo que, o sea, la pregunta o el comentario o la indagación es cómo podemos transmutar esa concepción de mediación, ni siquiera que está en el humano. Lo que me parece más problemático es que está en el filósofo. Estaba pensando también en la ontología de las fuerzas, en Freud, Marx y Nietzsche, como dice Foucault, rompen con esa concepción individualista del sujeto ontológico. Entonces, ¿cómo a partir de esos ligamentos
actualizar nuestra lectura de Nietzsche y transmutar desde un individuo mediador hasta lo que decía Piva, un sujeto terrenal, creo que era el concepto, no me acuerdo, pero bueno, esa era. Gracias, gracias. Adelante, Rogelio. Gracias. Bueno, mi pregunta tiene que ver más con la metodología que ha seguido usted, profesora, para hacer una lectura de Nietzsche, tomando en cuenta que es un autor que tiene muchas etapas, que tiene tensiones, contradicciones, que por un lado puede impulsar la vida, pero por el otro lado, si no sé, habláramos de la extinción humana, a lo mejor diría, bueno, pues ni modo, ¿no? La destrucción total, pues bueno, ¿no? A nivel cósmico esto, pues a lo mejor tiene otras valoraciones. Entonces, ¿cuál ha sido su trabajo en términos de la historiografía de la filosofía para poder construir una interpretación que pueda superar de alguna manera estas contradicciones y diferencias en la obra de Nietzsche? Gracias. Gracias. Adelante. Tú. Adelante, sí. Así. Ok, si las plantas viven sin separarse de su entorno, de que si Nietzsche dice que debemos volver a sentirnos parte de la naturaleza y entender que dependemos de ella, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de vivir hoy frente al cambio climático y la idea de usar la tecnología para superar o dejar atrás lo humano? O sea, ¿qué cambiaría en nuestra forma de pensar y vivir si realmente entendiéramos al ser humano así? No, muchas gracias. Bueno, Una una última, más, ok. Esteban, y ya así terminamos con todo. Gracias. Sobre la orientación, ¿podría escalarse este pensamiento metafórico de las plantas al trastocamiento de la heteronormatividad? Es decir, abordar desde lo vegetal la crítica de los feminismos contemporáneos. ¿Podría verse desde este compromiso, actitud poético-metafórica? Gracias. Genial. Bueno, yo sé que no tenemos mucho tiempo, entonces no les voy a dar algunas pistas o como direcciones, digamos. La primera pregunta, excelente pregunta. Yo lo veo así. Nietzsche es el anti-Sócrates, ¿no es cierto? Y Sócrates es el primer filósofo mediador, ¿no? ¿Cómo se dice Nietzsche? ¿Cómo se dice? Estoy buscando la palabra. Es el nacimiento de la tragedia. La filosofía de Nietzsche es toda una reflexión acerca del nacimiento y del embarazo y de cómo en fondo, cuál es el rol del filósofo acerca de la transformación individual. Ahora, ese lugar estuvo ocupado por Sócrates, ¿no es cierto? Porque Sócrates se llamó la midwife, ¿no? ¿Cómo se llama? La partera. La partera. Entonces, Nietzsche es toda una reflexión crítica acerca de cómo Sócrates entiende el nacimiento, el embarazo y el ser partero. ¿Ya? Por ahí va. Bueno, ahora no puedo desarrollar todos los elementos, pero si lo piensas como en esa dirección, como yo veo el problema que estás planteando, pero eso es parte, yo creo, de esa tradición socrática de la mediación. Y Nietzsche es empieza con, el título del libro no es una coincidencia. El nacimiento de la tragedia es una reflexión acerca de, también uno podría decir, el nacimiento de la filosofía, ¿no? Como, ¿qué va a ser Nietzsche no es filósofo, ¿no? ¿Qué forma, qué cara va a tener esa nueva filosofía y cuál es el rol del filósofo que justamente se contrapone y o resuelve también, sobrepasa, ¿no? El problema de la cultura moderna, de la ciencia moderna y los conceptos claves en el nacimiento de la tragedia son la dualidad entre Apolo y Dionisos, que es un movimiento múltiple y diverso, la reconciliación, que es impensable con el conflicto, y la creatividad. Esos tres conceptos, yo creo, te dan la base, uno podría decir, de una noción tal vez diferente de el parto en Nietzsche. Sí.
Esa es la primera. Ahora la segunda era sobre, yo no quiero sobrepasar las contradicciones de la filosofía Nietzsche. Yo creo que personalmente me gusta mucho bueno, esa es mi metodología, que yo trabajo siempre muy cerca al texto. Un texto que en muchas partes es muy incomprensible, muy difícil, y yo siempre he trabajado muy cerca al texto, con sus contradicciones y con sus tensiones y con esa multitud de perspectivas que nos presenta, y tratando de hacer sentido, dar sentido a algo que es imposible, en el fondo no es la idea tampoco, yo creo, de la lectura de Nietzsche, como no me interesa, digamos, resolver las contradicciones o dominar el texto, pero es muy útil, yo creo, para la investigación, como por ejemplo lecturas que se posicionan más bien en el siglo XIX, que entienden Nietzsche como un autor del siglo XIX, posicionarlo más vis-à-vis, por ejemplo, tomando en cuenta todo lo que ha leído. Hay muchos proyectos de investigación que van en esa línea. Esa no ha sido mi línea. No, mi línea ha siempre sido como pensar Nietzsche desde la actualidad, pero siempre quedándome muy cerca al texto. Ahora la tercera pregunta. Sí, como las plantas. Yo creo que hay una cosa que como parece banal, pero el hecho que las plantas han creado la atmósfera en la que vivimos, como hay todo como si estudiamos la historia planetaria, no la historia global desde la perspectiva del ser humano, pero más bien la historia del planeta. Aprendemos que en fondo las plantas jugaron un papel fundamental, crearon una atmósfera en la cual la vida, incluso la vida humana, ha sido posible. Sin plantas no podemos respirar, es así de simple, y reconocer ese trabajo fundamental de la vida vegetal, creando una atmosfera que nos mantiene todos en vida. Y yo creo que es súper importante, porque es no solo la vida animal, pero la vida animal humana, pero toda la vida que al final vuelve se da gracias a la vida de las plantas. Y yo creo que hay que recordárselo cada vez de nuevo, el rol importante que tienen las plantas para valorizar esa forma de vida que en la historia de la filosofía ha sido totalmente desvalorizada, como la más baja en la cadena biológica, etc. Pero de hecho es la más, uno podría decir, divina, ¿no? Volviendo al árbol del principio. La última pregunta, una pregunta muy difícil de nuevo, pero bueno, yo en fondo trato de distinguir en fondo de dos usos más diferentes, dos conceptos diferentes del posthumanismo. Como el posthumanismo de Rosy Braidotti, por ejemplo, parte de la idea de que la técnica está ya siempre, forma parte que somos ya siempre cyborgs, ¿no? Que ya somos ya siempre, en el fondo, seres artificialmente, tecnológicamente construidos. Y en mi opinión, pero bueno, tal vez estoy equivocada, su concepción de la tecnología es más bien presentada como en oposición a lo poético imaginario,
Entonces lo que lo que yo estoy proponiendo es un posthumanismo que no parte de que parte en fondo, o que tiene su inspiración, si quieres, en una relación poética imaginativa con la naturaleza, con el otro, con sí mismo, en vez de una relación que es más bien, ¿cómo se dice?, artificial y, ¿cómo se dice?, protético, como protésico. De protésico. Bueno, pues excelente. Terminamos con una metáfora muy vegetal. Dice Zaratustra: mis hijos están listos, el futuro está listo y son como higos cayendo del árbol, la metáfora de los higos. Y otra metáfora terrible: los frutos se han podrido, se han malogrado, esos frutos fuera. Bueno, muchas gracias, los invitamos a un pequeño brindis acá afuera. De reconocimiento. Muchas gracias. Sí, adelante. Quisiera decirte, pero mira, me decía la campaña que el viernes en la noche, el sábado de la mañana antes de irte. Ay, sí, me asustó. No, pero es que no, de qué, salió muy bonito. Sí, te sirví por el domingo. No, qué bueno, yo por eso porque le damos proyección, proyectando a lo que somos. Es que bueno, muchas gracias.